Si tienen sus Biblias, vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana para nuestra meditación en el capítulo 3 de Lucas. Continuamos con este estudio tan singular de este pasaje donde Juan el Bautista nos está enseñando acerca del arrepentimiento. Cuando fui al seminario ya hace algunos años, tuve la oportunidad y el privilegio de ser introducido a lo que nosotros llamamos la predicación expositiva. Esta es la predicación que es el resultado del exégesis bíblico. En otras palabras, extraer de la Biblia lo que la Biblia enseña y enseñarla en una forma sistemática, versículo a versículo. Y es lo que hemos hecho por años y continuamos haciendo. Y eso es algo que caracteriza a nuestra congregación, tanto en inglés como también en castellano. Como ustedes han observado, particularmente aquellos que vienen de otras iglesias, donde las predicaciones son clásicamente temáticas, o sobre un tópico particular, donde generalmente hay una introducción breve, un versículo se lee, un pasaje se lee, y después hay 2 o 3 puntos, alguna aplicación, alguna conclusión y tal vez una invitación al final del servicio. Bueno, eso es clásico, es aquellos que han tenido por lo menos cierto entrenamiento en homilética, pero lo que estamos nosotros interesados en hacer en esta iglesia no es tanto darles varios puntos, aunque homiléticamente tratamos de ser ordenados en la presentación del mensaje, pero sí estamos interesados más que nada que ustedes se lleven el mensaje principal de cada pasaje que estamos estudiando. Por supuesto, un predicador expositivo, su función principal es extraer el contenido del pasaje y estar seguro que la idea que se está enseñando y se predica es justamente la idea que se encuentra en el pasaje, no una excusa, una idea que a él se le ocurrió y simplemente está tratando de apoyarlo con algún texto bíblico. El proceso es al revés, como estuvimos estudiando, ustedes recuerdan, este último miércoles. Nuestro interés es extraer el contenido bíblico, estudiando el pasaje en su contexto histórico y gramático. Y por supuesto, esa es la primera función del predicador expositivo. La segunda es que ese punto que se extrae del pasaje pueda ser ahora introducido y aplicado al contexto en el cual nosotros vivimos hoy, el contexto de nuestros días. Y por supuesto estamos considerando el tema principal de este pasaje, que es el arrepentimiento. El pastor o el predicador de este mensaje es Juan el Bautista. Es un tema singular en estos versículos que hemos estado leyendo y considerando, y es el tema principal de toda su predicación. Juan el Bautista vino a predicar arrepentimiento. Y vivimos, sin duda, lo hemos mencionado, en una época donde el arrepentimiento no es popular o no es un tema popular entre aquellos que predican el Evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó un mensaje sobre el arrepentimiento? Estoy hablando de alguna conferencia bíblica en que hayan asistido, tal vez a algún seminario, tal vez a programa radial, tal vez en la televisión, entre comillas, a veces cristiana. ¿Cuándo fue la última vez que se escuchó un mensaje sobre el arrepentimiento? Hoy es un tema que no se escucha mucho en los púlpitos evangélicos. Sin embargo, en contraste, el arrepentimiento es un tema central en el Evangelio del Nuevo Testamento. Yo no sé cuándo ni cómo es que perdimos ese énfasis como evangélicos, pero el hecho es que se ha perdido. Y yo francamente no puedo entender por qué se ha perdido cuando el Nuevo Testamento es tan claro en enseñarnos, que el arrepentimiento es parte íntegra del Evangelio, no superficial, no secundario, sino parte central, esencial del Evangelio de Jesucristo. Ustedes recuerdan que Pablo, dirigiéndose a los atenienses, allá a los griegos, en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles nos dice: por tanto, habiendo pasado por alto, hablando de Dios, los tiempos de ignorancia, ¿se acuerdan? Dios, fíjense cómo pone esta declaración el apóstol Pablo:
Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que ¿qué? Que se arrepientan. Es interesante cuando uno observa la construcción gramatical de este pasaje en griego. Dios manda. La palabra en griego es metanein, es un presente activo infinitivo, es un mandamiento presente indirecto. Y lo que está diciendo, la idea de este pasaje es que Dios está mandando permanentemente que todos, sin excepción, se arrepientan. Entonces el arrepentimiento no es una opción para el hombre. El hombre que se quiera acercar a Dios debe ser una persona, un hombre que se arrepiente. Una persona arrepentida. Pedro afirma lo mismo. Escuche lo que Pedro dice en su segunda epístola, el capítulo 3, versículo 9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, ¿se acuerdan? Según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, está hablando a los hombres, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. El apóstol Pedro. Entonces, si vamos a ser fieles a la predicación del Nuevo Testamento, vamos a llamar continuamente a que los hombres se arrepientan. Este fue el mensaje de Juan el Bautista, este fue el mensaje de Jesús, este fue el mensaje de los apóstoles. En Mateo 9:13 Jesús dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y después agrega, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, a que tomen una decisión por mí, a que me acepten en su corazón. No, no dice eso. A que he llamado a pecadores, o he venido a llamar pecadores al arrepentimiento. Palabras del Señor Jesús. En Lucas 15:17 nos dice Lucas, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El énfasis otra vez. Arrepentimiento. Un pecador que se arrepiente, recibe vida, tiene vida, es salvo. La gran comisión expresada en Lucas 24, el versículo 46 dice así, les dijo este Jesús, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, que la gente ponga su fe en Él. Bueno, por supuesto, pero acá dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué es lo que predicamos? Que en el nombre de Jesús los hombres se arrepientan. Dios está mandando a los hombres que se arrepientan. Y por supuesto, cuando eso sucede, hay perdón de pecados. Entonces, nuestro mensaje es el arrepentimiento. Es un mensaje duro, como hemos estado observando en los labios de Juan el Bautista. Es un mensaje que confronta el pecado. Es un mensaje que desenmascara la hipocresía. Es un mensaje que niega la superficialidad. Y por supuesto, este es un mensaje que la gente no quiere oír. El mensaje del Evangelio, clara y precisamente predicado, no va a ser popular. No puede ser popular. A la gente no le gusta escuchar acerca del pecado. Pero este es el mensaje del Nuevo Testamento. Y repito una vez más, no podemos predicar el Evangelio sin predicar el arrepentimiento. Las buenas nuevas del Evangelio son el hecho de que Dios perdona los pecados de aquellos que vienen a Cristo arrepentidos. Aquellos que, como el publicano, vienen a Él y dicen simplemente, Señor, golpeándose el pecho, decía, sé propicio a mí, pecador. Ese es un hombre arrepentido. Hoy en día el evangelio que se ofrece es un evangelio bastante superficial. Y se hace de tal manera casi a propósito para no ofender a la gente. Muchos predicadores tienen temor de ofender presentando la verdad del evangelio.
Lo que se predica es un evangelio cuasi psicológico que promete bienestar emocional, un buen concepto de sí mismo, prosperidad económica y sanidad física. Ese no es el evangelio del Nuevo Testamento. No se confronta al pecador con su condición de perdición eterna, separación total de Dios a causa de su pecado y la necesidad de contrición y arrepentimiento. ¿Qué es lo que le predicamos? ¿Por qué es que una persona debe salvarse si ni siquiera reconoce su enfermedad, que es el pecado? ¿De qué se va a salvar? ¿Por qué arrepentirse entonces? Hay que presentar la enfermedad, y el pecador está enfermo con una enfermedad terminal que se llama pecado, lo cual lo ha condenado y lo tiene condenado, y va a terminar en una eternidad fuera y separado de Dios, a menos que se arrepienta de su pecado. Juan no sería un predicador popular hoy, ¿no es cierto? Juan el Bautista. Ni sería invitado a ninguna conferencia bíblica, porque el ambiente en el cual vivimos es uno de predicar un evangelio que no ofenda. Los organizadores de una conferencia bíblica hoy tal vez tendrían temor o pensarían 2 veces antes de invitar a Juan el Bautista, no sea que nos asusten a la audiencia. Bueno, gracias a Dios que Juan no tenía ningún temor ni pelos en la lengua para expresar la verdad de Dios. Para la gente hoy, donde tenemos que tener cuidado de no ser ofensivos, el evangelio del arrepentimiento es difícil, duro de tragar. Y por supuesto no queremos ofender a la gente que tal vez tenga varias opiniones en cuanto a cómo llegar a Dios. Hay un dicho, ¿no es cierto? Todos los caminos conducen a Roma. Es un dicho, es ridículo. Pero se refiere tal vez a los caminos construidos en esa época del imperio, donde básicamente todos de alguna manera llegaban a la capital del imperio, por alguna ruta. ¿Saben qué? No todos los caminos conducen al cielo. Hay un solo camino que conduce al cielo. Y ese camino tiene un nombre. Su nombre es Jesús. Y Jesús vino a predicar un evangelio en el cual el arrepentimiento se enfatiza, el arrepentimiento de pecado. Juan predicó el arrepentimiento porque estaba consciente que el hombre es dado a ser superficial. Juan confrontó a su audiencia con sus pecados porque sabía que la mayoría de ellos venían a escucharle fingiendo arrepentimiento. Acuérdense que Juan era un profeta singular y sabían que su nacimiento había sido sobrenatural en el sentido de que sus padres le tuvieron a él cuando eran viejitos, ¿se acuerdan? Y Juan era un individuo que desde el comienzo de su ministerio vivió en el desierto, se vestía con pieles y comía langostas salvajes, langostas del campo, y por supuesto era un predicador singular. Y me imagino que su personalidad era una personalidad en cierta manera atractiva. Y la gente venía a escucharle. Y él predicaba el arrepentimiento y los bautizaba para el arrepentimiento. Pero él estaba consciente de que la mayoría de esas multitudes no estaban arrepentidas, genuinamente arrepentidas. De hecho, de todas estas multitudes que vinieron a Juan, y de todas estas multitudes que siguieron a Jesús, y vieron sus milagros y escucharon su mensaje, al cabo de esos 2 ministerios, el de Juan el Bautista y el ministerio de Jesús, ¿cuántos discípulos tenemos en Hechos 1? ¿Cuántos genuinamente arrepentidos tenemos? 120 personas. 120 personas. Es lo que nos dice Lucas en Hechos capítulo 1, versículo 8 creo que es. El punto es que la mayoría de los que vinieron a Juan y la mayoría de los que siguieron a Jesús no eran personas genuinamente arrepentidas. Y lo mismo sucede hoy. La gente en general se cree buena, los judíos se creían buenos, de alguna manera, pensaban que su trasfondo, como vamos a ver, su trasfondo religioso, étnico, sus
su nacionalidad los iba a hacer aceptos delante de Dios. La gente se cree buena hoy, especialmente cuando la gente se compara con otros, ¿no es cierto? Y dice, bueno, mis pecados no son tan malos como los pecados de otros, y se comparan el uno al otro. Y por supuesto, hay algunas personas que son más buenas que otras desde el punto de vista humano. Pero el creerse bueno no es suficiente, porque la Biblia nos dice que todos pecaron y por lo tanto están destituidos de la gloria de Dios. Aún en el pueblo evangélico, las iglesias están pobladas de un gran número de individuos que nunca fueron confrontados con el Evangelio del Nuevo Testamento y por lo tanto son personas que se creen y afirman ser cristianas, pero nunca se han arrepentido genuinamente, no son salvos, no conocen a Dios. Yo conozco algunas congregaciones en estos años que he viajado, que realmente aquellos que las dirigen las describen como congregaciones carnales. Puede ser que en medio de ellos existan personas cristianos carnales, pero estoy casi seguro que en muchas de estas congregaciones el problema no es que haya cristianos carnales, el problema es que no hay cristianos. No hay gente convertida. Y por lo tanto, si la iglesia está poblada de inconversos, la iglesia va a manifestar todas las obras de la carne. Qué condición tan trágica que sucede. Es cierto y claro en la Escritura que Dios tiene un propósito eterno para sus elegidos. No tenemos que temer que aquellos que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo van a llegar al conocimiento del Señor, sin duda. Nos dice Pablo en 2 Timoteo 1:9, aquellos que hemos sido salvos, que Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Imagínense. Antes de que el mundo existiera, ya habíamos sido elegidos en Cristo Jesús, y más nos dice Pablo en Efesios 1:3, fuimos escogidos en Él, en Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo. La salvación es el resultado del plan soberano y eterno de Dios. Todo esto es cierto. Qué bendita realidad es este hecho, pero nuestra responsabilidad es predicar un evangelio claro y bíblico a los que escuchan, y no predicar un evangelio diluido. Dios nunca nos va a permitir que nos lavemos las manos diciendo, bueno, al fin y al cabo, Dios sabe quién se va a salvar. Yo predico algo livianito, así con tal de no ofender mucho. No, mi responsabilidad es predicar el evangelio, tal como se encuentra en su palabra. Y esto es lo que hace Juan, ¿no es cierto? 6 características nos enseña Juan en este pasaje que describen al que genuinamente se arrepiente. Esta es la persona que recibe salvación y el perdón de pecados. Repaso. En primer lugar, observamos que una persona genuinamente arrepentida reflexiona en su pecado personal. Esto se encuentra en la analogía que Juan utiliza en el versículo 5, esa referencia a Isaías: preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas, todo valle será rellenado, todo monte y collado rebajado, todo lo torcido se hará recto, las sendas ásperas se volverán caminos llanos. Juan está introduciendo al Mesías que iba a venir, aquel que salvaría a su pueblo de sus pecados, pero en preparación a la venida del Salvador, la gente tenía que considerar todo aquello que estaba torcido en sus vidas, lo altivo, lo áspero, lo bajo. En otras palabras, Juan estaba llamando a examinar la condición interna del corazón de sus escuchas, en hacer un inventario del estado de su corazón, de su pecado. Entonces, en primer lugar, ningún hombre o mujer puede venir a Dios buscando salvación sin primero reconocer su pecado. En segundo lugar, vimos que una persona genuinamente arrepentida reconoce que su pecado merece ¿qué? El juicio de Dios, merece la ira de Dios. Eso es lo que Juan le dice a sus oyentes cuando venían a él a ser bautizados. En el versículo 7 al final dice, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hay un juicio futuro, hay una ira que se aproxima. El infierno existe. El alma que pecare, esa que
morirá no solamente físicamente, sino también espiritualmente. No podemos predicar un evangelio verdadero sin hablar del infierno. Hay una ira. Dios está airado con el pecador. El Señor Jesús no vino para darnos una vida linda y fácil en esta tierra. Cristo no vino para darnos comodidad, salud y prosperidad en este mundo. El Señor Jesús vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Salvarnos de una eternidad de tortura que le espera a toda persona que no se arrepiente y le recibe. El infierno es una realidad. No es un cuento de hadas. El infierno es real. Cristo habló más del infierno que del cielo. Juan predicó acerca de esta ira de Dios y el juicio venidero, el cual es la consecuencia del pecado. ¿Cuántas veces hemos escuchado sermones sobre el infierno? No muchos. ¿Por qué? Porque no son populares. No queremos que la gente se ofenda. La predicación que habla del juicio y del infierno que le espera al pecador no arrepentido, ese mensaje no atrae. Pero el propósito nuestro como fieles estudiantes de la palabra de Dios y fieles expositores de la palabra de Dios no es atraer a la gente, sino darles y proclamarles la verdad. No estoy hablando de ser grosero, de insultar a la gente, de hablarles mal. No, estoy hablando simplemente de proclamar la palabra de Dios que es verdad. Y el pecado, y la persona que escucha el Evangelio necesita saber, en primer lugar, ver que es pecador, en segundo lugar, reconocer que ese pecado merece un infierno separado de Dios. Tortura eterna. En tercer lugar, una persona genuinamente arrepentida rechaza ritos religiosos como medio de salvación. Estos judíos que venían a Juan pensaban de alguna manera que al bautizarse externamente esto tendría cierto efecto espiritual. Acuérdense que este bautismo de Juan era casi identificarse con el bautismo de un gentil que iba a recibir la religión judía, que se identificaba con el pueblo de Israel, se bautizaban. En un sentido se arrepentían. Y estos judíos pensaban que ese rito de pasar por las aguas del bautismo los iba de alguna manera a salvar. Y Juan les dice, con palabras muy fuertes, que a menos que haya cambios genuinos en ellos, el bautismo no les serviría de nada. Por eso les dice a las multitudes que acudían a él, para que las bautizara, camada de víboras. ¿Saben lo que está diciendo? Hijos del diablo. Eso es lo que está diciendo. Hijos de la serpiente antigua. Sois como víboras que se escapan del fuego en un bosque buscando en el agua no perecer. Y Juan los trata de esa manera. Así como el Señor Jesús le dijo a los fariseos, vosotros sois hijos de ¿quién? Del diablo, y las obras del diablo queréis hacer. No digáis que sois hijos de Abraham. En cuarto lugar, nos lleva a esto también. Esta es una buena transición. En cuarto lugar, notamos que la persona genuinamente arrepentida no confía en su tradición religiosa o étnica. Tradición religiosa o étnica. Los judíos pensaban que por ser descendientes de Abraham, el padre de la nación judía, ellos de alguna manera tendrían privilegios, ¿no es cierto?, para entrar en el reino. Y Juan les hace ver que su descendencia abrahámica, su descendencia judía, no les iba a servir de nada. El Nuevo Testamento enseña eso. Pablo lo reitera en Romanos. Juan les dice, no comencéis a deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Ser judío no los salva, muchachos, es lo que les dice Juan. El tener padres, en nuestro contexto, algunos piensan que por ser hijos de protestantes o evangélicos, de alguna manera, Dios los va a aceptar. Yo recuerdo un señor allá en Querétaro que siempre hacía alarde de su trasfondo protestante y que de familia protestante y esto protestante, todo protestante.
pensando, claro, no soy romano, católico, estas son mis credenciales, soy protestante. Su vida demostraba que no conocía a Dios. Ni tu catolicismo, ni tu protestantismo, ni tu lo que sea, ni tu trasfondo étnico, religioso, el que sea, te va a salvar. Es lo que le dice Juan a los judíos estos. En quinto lugar, una persona realmente arrepentida lo demuestra con una conducta correspondiente. Dice el versículo 8, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Dad frutos dignos de arrepentimiento. No es cuestión de decir, me arrepiento. Como dijimos, el arrepentirse no es sentirse mortificado o remordido en mi conciencia por algo que he hecho. Y ahí termina todo. Juan dice a aquellos que venían a él, el arrepentimiento se demuestra con frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento genuino se observa en manifestaciones del Espíritu de Dios en la vida del arrepentido. Y como vimos la última vez, ninguna persona genuinamente arrepentida lo hace en sus propias fuerzas. Lo hace en su carne, en sus capacidades. Porque todo ser humano, sin que el Espíritu de Dios obre en él, está muerto en delitos y pecados. Y un muerto no puede ser sensible a nada. Por eso Ezequiel 36, 27 dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu, este es Dios el que habla, y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. El que hace la obra, las obras de arrepentimiento, las obras de justicia en la vida de un individuo es el Espíritu Santo en el corazón de ese individuo. Dios es el que nos lleva al arrepentimiento. Dios es el que concede arrepentimiento. Dios es el que causa el arrepentimiento. Él es el que comenzó la obra en nosotros, de esa manera. El arrepentimiento genuino es la manifestación de una vida cambiada, en la cual el Espíritu Santo está trabajando. Por eso, en Hechos 11, 18, Lucas le llama a ese arrepentimiento para vida. ¿Se acuerdan? Que los judíos se sorprendían de que Dios había concedido arrepentimiento también a los gentiles. Y ese arrepentimiento les dice Lucas, ese arrepentimiento para vida. ¿Cuál vida? La vida de Dios en el alma. Y esto es algo que Dios concede. Entonces lo que Juan dice es que una persona que dice estar arrepentida, corrobora su arrepentimiento con obras dignas de arrepentimiento. La gente le escuchó a Juan decir esas cosas. Y por supuesto, esa era la respuesta estándar de él cuando le hacían la pregunta, ¿qué pues haremos? Versículo 10 del capítulo 3. Esta es la pregunta de las multitudes. Y Juan respondiendo les decía, ese es un tiempo imperfecto en griego, en otras palabras les estaba diciendo, esta era su respuesta normal y continua. El que tiene 2 túnicas comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos, los publicanos, las personas más odiadas en Israel, porque eran israelitas desleales a la nación, que trabajaban para el imperio y que no solamente levantaban impuestos, sino que se llenaban los bolsillos con el dinero que extorsionaban, que quitaban a sus compatriotas. Vinieron estos recaudadores de impuestos y le dijeron, maestro, a Juan, ¿qué haremos entonces? Y él les responde, no exijáis más de lo que se os ha ordenado. Había una ley, había un límite a los impuestos. Esto es lo que se os ha ordenado, pero estos sinvergüenzas sacaban mucho más y se lo guardaban. También algunos soldados le preguntaban diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, a nadie extorsionéis, ni a nadie acuséis falsamente y contentaos con vuestro salario. ¿Cómo se puede medir el arrepentimiento? Ese es el punto. Por medio de frutos externos que indican un cambio interno, es lo que está diciendo Juan. A las multitudes les dice, compartan con otros lo que a ustedes les sobra. Si tienes 2 túnicas, dale una al necesitado. Si tienes más de comer, si tienes bienes, etcétera. Si Dios nos ha bendecido con mucho, podemos ofrecer eso de lo mucho. La Biblia nos dice que hay 2 mandamientos, ¿se acuerdan? 2 mandamientos principales, dice el Señor Jesús, que toda la ley y los profetas se pueden resumir en estos 2. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
dedicación y compromiso con Dios absoluto, sin lo principal. Y en segundo lugar, el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿ven? Entonces una persona que realmente ha sido transformada por el Espíritu Santo, ama a Dios más que a nadie, y por supuesto un hombre o una mujer que ha sido transformada, una persona arrepentida, genuinamente arrepentida, se preocupa por las necesidades de otros también. Estaba leyendo una de las oraciones puritanas hoy, esta mañana, en mi tiempo devocional, y esta oración concluye: Señor, ayúdame a vivir por sobre todas las cosas para ti. En primer lugar, que esa sea mi fuente, mi propósito, mi objetivo para toda mi vida. Y en segundo lugar, ayúdame a vivir para el bien de otros. Condensa lo que Juan está diciendo en este pasaje. ¿Qué quiere decir eso de amar al prójimo como a ti mismo? Es obvio que este mandamiento no se refiere a tener sentimientos románticos, ¿no es cierto?, con el prójimo. Usted no está enamorado de usted, ¿no es cierto? Bueno, habrá algún loco que está enamorado de él mismo, pero en general, cuando decimos que nos amamos a nosotros mismos, nos estamos diciendo: ojo, cuánto te amo, Henry, te amo, te amo, te amo, te amo. Yo no estoy hablando de esa manera con mi persona, ni usted tampoco. Pero ¿cómo es que demuestro amor a mí mismo? Cuidándome a mí mismo. Nos vestimos, nos damos de comer, proveemos descanso a nuestros cuerpos, nos ejercitamos, etcétera. Todo eso es parte del cuidado de nuestros cuerpos, de nuestras almas, de nuestro ser. Y si somos cristianos, nos cuidamos también el alma. Entonces, amarse a sí mismo se demuestra con ciertos hechos evidentes. El amor a Dios es imposible de medir a menos que se observe en hechos de una vida transformada. Es lo que está diciendo Juan. Y Juan nos dice que se va a manifestar en hechos concretos de amor al prójimo. A los recaudadores de impuestos o publicanos les dice: su vida transformada o arrepentida se va a manifestar con un trato equitativo de otros. ¿Y se acuerdan del singular ejemplo de esto? Allá en el capítulo 19 de Lucas, Zaqueo. Zaqueo pequeñito era, como el versito que aprendimos cuando estábamos en la escuela dominical. Sí, era chiquito. Y aparentemente cuando el Señor pasa ahí por el pueblo, Zaqueo, que era peticito, se sube a un árbol y quería escuchar a Jesús. Y Jesús le invita a que baje, y Jesús dice: quiero comer contigo hoy. Y en el versículo 8, por ejemplo, leemos esto: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, después de que el Señor comió en su casa: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Se imaginan qué sinvergüenza era él? Pero esta es la demostración de alguien arrepentido. Lo demostró con hechos concretos. No simplemente dijo: Señor, te acepto, qué lindo tu mensaje, creo en ti. No, se arrepintió y lo demostró. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque una persona arrepentida, genuinamente arrepentida, es una persona salvada. Por cuanto él también, dice Jesús, es hijo de Abraham. Bueno, genuinamente era hijo de Abraham. Alguien arrepentido que seguía la fe de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a salvar a un publicano. Este hombre se arrepintió, genuinamente arrepentido, lo demostró con sus hechos. A los soldados, quienes eran soldados judíos, como les dije, encargados de mantener el orden en Palestina, era como una fuerza policíaca o policial que mantenía el orden, trabajando, por supuesto, para el gobierno. Juan les dice que no se abusaran de su autoridad para con otros, ni extorsionen a sus compatriotas. La palabra sacudir, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Los sacudían y les sacaban el dinero, y los acusaban falsamente cuando podían y los mandaban a la cárcel. Bueno, ¿cómo iban a demostrar su arrepentimiento? Haciendo lo opuesto, tratándolos bien, usando bien su autoridad. Entonces,
El arrepentimiento genuino tiene ciertas características, nos dice Juan. Primero, hace un inventario de su pecado personal, reconoce el juicio de Dios como consecuencia del pecado, rechaza cualquier ceremonia religiosa como meritoria ante Dios, no descansa en su trasfondo étnico o religioso y demuestra obras dignas de arrepentimiento, amando a su prójimo. En sexto lugar, número 6, una persona genuinamente arrepentida, y es la última en esta serie de características, recibe al Mesías, recibe a Jesucristo. Por supuesto, no hay salvación sin recibir al Señor. El versículo 15 dice, como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan si no sería el Cristo, Juan respondió diciendo a todos, yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. La predicación de Juan era presentar al Salvador. Ese fue su función, su llamado, el precursor del Mesías, según Isaías 40. Él vino a presentar al Salvador. Y es importante notar que en ningún momento, noten, Juan llamó atención a su ministerio personal, ni a su persona, sino a Cristo y su obra. Juan dice, lo único que yo puedo hacer es bautizar con agua. Pero yo vengo a anunciar a alguien que va a llevar a cabo obras que solamente Dios puede hacer. Bautizar en el Espíritu y bautizar con fuego. El versículo 15 nos dice que la gente estaba a la expectativa acerca de Cristo, esperando a Cristo. Por supuesto, existía en Israel una expectativa general a través de los siglos de aquel Mesías que iba a venir, el Mesías prometido, las promesas que Dios había dado a Abraham en particular, en el pacto abrahámico, las promesas que Dios había dado a David y su descendiente que vendría algún día a establecer ese reino en Israel. Ese reino sobre toda la tierra. Y estaban esperando, pero posiblemente Juan había creado una expectativa intensa en Israel en esos días. Su manera de predicar, lo que él decía. Y la gente comenzó a preguntarse, bueno, ¿no será este tal vez el Mesías? A lo mejor es el Mesías. La forma en que habla, la forma en que dice las cosas. Y Juan dice, miren, yo ni siquiera soy digno de llevar a cabo la tarea más humilde e insignificante de un siervo en una casa, que era desatar la correa de las sandalias de su amo. Yo ni siquiera llego al nivel de las sandalias del que viene después de mí. Yo no soy el Mesías. Yo soy el que anuncia al que viene. En Juan 1:6 nos dice Juan, vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan el Bautista. Este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Yo soy la luz del mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, dice el versículo 9, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahí estaba el creador del universo, en medio de ellos. Jesucristo hecho carne. Dios hecho carne en Jesucristo. Dios. Y Juan nos dice el versículo 15 de Juan 1, Juan dio testimonio de él. Testimonio de Cristo. Este era el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan simplemente era un profeta y que proclamaba el mensaje del Mesías. Y Juan reconoció su función, la cual era simplemente anunciar la venida del Señor. Juan explícitamente dice que el que ha de venir es superior a él. Y noten que dice, vamos a explicar estas dos frases el próximo domingo, pero Juan dice que él os bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. El que iba a venir detrás de él, dice Juan, iba a bautizar con el Espíritu, algo que solo Dios puede hacer. Iba a bautizar con fuego, una referencia al juicio eterno, una acción que también es exclusiva de Dios. Entonces Juan está anunciando claramente la divinidad de Jesucristo.
Jesucristo es Dios, Jesucristo es Dios. Y Juan dice, yo soy solo un hombre que no los puede salvar, no los puede condenar, no puedo darles el Espíritu Santo ni puedo traer juicio eterno, solamente Dios puede hacer eso. Lo único que yo puedo hacer es anunciar a ese que viene, quien es Dios, hecho carne. Su función fue predicar a Cristo Jesús. La próxima semana estaremos hablando de estas dos frases, pero entonces, para resumir, el arrepentimiento genuino se demuestra en el reconocimiento de pecado, en el reconocimiento de la ira de Dios, que es consecuencia del pecado, en el rechazo completo de cualquier ceremonia religiosa o trasfondo religioso étnico para ser acepto delante de Dios, en la demostración de una conducta digna de arrepentimiento, y realmente, finalmente, nadie puede decir que está genuinamente arrepentido hasta que se postra ante el Mesías, el Señor Jesucristo, y confía en Él. Este Señor, de quien Pedro dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual, ¿qué? Podamos ser salvos. No hay arrepentimiento genuino sin un recibimiento del Salvador, del Mesías. Bien, vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por este mensaje claro de Juan, te agradecemos, Señor, por el mensaje del Evangelio, y Señor, en esta mañana pedimos que tu Espíritu nos enseñe, nos instruya, redarguya, y si hay una persona, Padre, que aún no se ha arrepentido genuinamente delante de ti, concédele hoy arrepentimiento. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.